Justo cuando nuevos escándalos vuelven a sacudir a la Iglesia, ha llegado un mensaje breve pero contundente. Fue escrito por el cardenal Joseph Zen, uno de los últimos obispos que habla con la claridad de los profetas. Al comentar las lecturas litúrgicas, Zen recordó la figura del profeta Jeremías, un hombre que tenía miedo, que conocía el riesgo de la persecución, pero que nunca dejó de decir la verdad. Y es precisamente de aquí que surge la pregunta que el cardenal dirige a los fieles y pastores de la Iglesia. ¿Queremos imitar a los verdaderos profetas, proclamando la palabra de Dios incluso cuando no conviene? ¿O preferimos convertirnos en falsos profetas de la corte, ya sea secular o eclesiástica? Es una pregunta que pesa como una piedra de molino en el momento histórico que vive la Iglesia. Porque mientras algunos hablan de renovación, de diálogo y de modernización, siguen surgiendo escándalos que parecen confirmar la crisis moral y espiritual denunciada desde hace tantos años. Y uno de los últimos casos llega desde Estados Unidos, donde un obispo católico fue arrestado por cargos que conmocionaron a los fieles. Este es Emanuel Shaleta, de 60 años, obispo de la Eparquía Católica Caldea de San Pedro Apóstol, en San Diego, California. El arresto se produjo en el aeropuerto internacional de la ciudad, justo cuando el prelado intentaba salir de Estados Unidos. Fue el resultado de una investigación de meses de duración realizada por la unidad de fraude del sheriff del condado de San Diego. Los cargos son muy graves. Según los investigadores, el obispo enfrentará 8 cargos de malversación de fondos, 8 cargos de lavado de dinero y un cargo agravado de delito financiero grave. Todo comenzó en agosto pasado, cuando un representante de la Iglesia Caldea de San Pedro de El Cajón denunció a las autoridades sospechas de graves irregularidades en el manejo de fondos de la Iglesia. Según se informa, las investigaciones han descubierto una posible desaparición de más de $427,000 y algunas estimaciones incluso sitúan la cifra en cerca del millón. Según la reconstrucción de los investigadores, los pagos del alquiler de un inmueble perteneciente a la Iglesia fueron retirados en efectivo y nunca depositados en cuentas oficiales. El dinero faltante se cubriría luego mediante cheques girados desde una cuenta de caridad destinada a los pobres. En otras palabras, según la acusación, los fondos que los fieles habían destinado a obras de caridad fueron utilizados para cubrir déficits financieros. Pero el escándalo no se limita al manejo de dinero. Los investigadores también han descubierto aspectos de la vida privada del prelado que han provocado aún más indignación. Según las autoridades, Shaleta fue visto frecuentando una casa de visitas en Tijuana, México. Presuntamente, también mantenía una relación de larga duración con una mujer con quien compartía una cuenta bancaria. Los investigadores afirman que la mujer tenía las llaves de la casa del obispo y que éste tenía acceso a su residencia. Ambos fueron vistos varias veces yendo a sus respectivas casas y permaneciendo allí durante largos periodos. Se trata de acusaciones que, de confirmarse, representarían no solo un grave delito financiero, sino también un escándalo moral de enormes proporciones para un pastor de la Iglesia. Y en este punto surge inevitablemente una pregunta que cada vez se hacen más creyentes. ¿Quién eligió a estos hombres para dirigir la Iglesia? Emanuel Shaleta había sido nombrado obispo en 2015 durante el pontificado de Francisco y posteriormente promovido a la sede de San Diego en 2017. Un nombramiento que hoy, a la luz de las acusaciones, reabre el debate sobre la selección de pastores en la Iglesia contemporánea. Porque cuando surgen escándalos de esta magnitud, ya no se trata solo de las debilidades de un solo hombre. Se hace inevitable cuestionar también el sistema que llevó a ese hombre a ocupar una posición de autoridad espiritual. Pero el caso estadounidense no es aislado. Casi simultáneamente, otro escándalo atrajo la atención de los medios católicos europeos.
esta vez en el corazón de una de las catedrales más importantes del continente. En Viena, el capellán de la famosa Catedral de San Esteban, el padre Anton Faber, se ha visto en el centro de la polémica tras aparecer varias veces en público con una mujer que, según él, era su compañera habitual. Faber no es un sacerdote cualquiera. Es una figura muy conocida en Austria, con frecuente presencia en eventos sociales y reuniones de la alta sociedad. En los últimos meses, se le ha visto asistiendo a varios eventos públicos, acompañado de una mujer llamada Natalie Nemec. Ambos han sido fotografiados juntos en ocasiones prestigiosas, como el famoso Baile de la Ópera de Viena, uno de los eventos más exclusivos de la sociedad austriaca. Las preguntas de los periodistas no tardaron en llegar, pero lo que sorprendió a muchos observadores no fue solo la presencia de la mujer junto al sacerdote, sino las declaraciones del propio Faber al respecto. En una entrevista con los medios, el sacerdote describió el celibato sacerdotal como un concepto flexible. Afirmó que los sacerdotes son personas normales y que cada uno debe encontrar un estilo de vida personal acorde con su propia historia. Cuando se le preguntó directamente sobre la naturaleza de su relación con la mujer que lo acompaña a eventos públicos, Faber respondió que había elegido a una persona que lo acompaña regularmente y que estaba muy feliz con su presencia a su lado. El problema, de hecho, no se refiere solo a una posible violación personal de la disciplina eclesiástica. El punto clave es que un sacerdote muy visible e influyente además, parece cuestionar públicamente la naturaleza misma del celibato sacerdotal. Algunos fieles han presentado una queja formal ante el nuevo líder de la Arquidiócesis de Viena, el arzobispo Joseph Grünwedel. Sin embargo, muchos observadores consideran improbable una intervención decisiva, ya que el propio arzobispo ha expresado posiciones similares en el pasado sobre cuestiones como el celibato sacerdotal y el papel de la mujer en la Iglesia. Y es aquí donde el mensaje del cardenal Zen resuena una vez más con fuerza. Porque el problema no se limita a escándalos individuales. Se trata de una crisis más profunda que afecta la fidelidad misma de la Iglesia a su misión. Cuando los pastores dejan de hablar como profetas y comienzan a comportarse como funcionarios judiciales, el riesgo es que la verdad del Evangelio sea reemplazada por los estándares del mundo. Y entonces la pregunta del cardenal Zen se hace inevitable. ¿Seguimos queriendo pastores que proclamen la palabra de Dios sin temor? ¿O preferimos líderes que buscan la aprobación de la cultura dominante? ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.